Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 22 de enero de este año 2025. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede. Es tiempo de oración y de escuchar su santa palabra, porque ya desde este amanecer Él siembra su semilla en nuestro corazón y espera que a lo largo de los días demos la cosecha del 30, del 60 o el 100 por uno. La confianza está puesta en Jesús, quien es nuestro sumo y eterno sacerdote. A Él clamamos para que ofrezca al Padre nuestra oración y también por Jesús nuestra vida alcance el gozo del reino prometido. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, el Señor, vino a este mundo para hacer una obra de redención, para redimir nuestra vida con su santo sacrificio en la cruz y así dejarnos libres una vez y para toda en orden a esa esclavitud que pesaba sobre la humanidad, la esclavitud del pecado. Hoy en la primera lectura de la carta a los Hebreos se nos habla de cómo Jesucristo el Señor es sumo sacerdote, pero no es ese sacerdocio como se veía en el Antiguo Testamento. El sacerdocio del Antiguo Testamento era imperfecto porque el sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía animales, carneros, corderos por el perdón de un pecado determinado según se hiciese el sacrificio. Jesús tiene un sacrificio perfecto, y es que Él mismo se ha ofrecido al Padre por el perdón de nuestros pecados y por la redención de nuestra vida. Por eso, cuando el autor de la carta a los Hebreos nos habla del sacerdocio de Jesús, nos habla de una manera convincente, diciéndonos que Jesucristo el Señor es más que los sacerdotes del Antiguo Testamento, que el sacerdocio de Jesús fue expresado en un sacrificio en la cruz, un sacrificio pleno, completo, y que ese sacrificio quedó indeleble, marcado para siempre y para el tema mismo de la historia en el camino de la fe de quien acoge la obra de Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que vale la pena hoy para nosotros entender por qué el autor de la carta a los Hebreos habla del sacerdocio de Cristo. Porque si bien es cierto, cuando se está caminando en los caminos de Dios, queremos vernos libres del mal que nos agobia, de las cargas que nos oprimen, incluso de la culpa del pecado. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos nos estará diciendo que Jesucristo es el sumo sacerdote, porque Él, al ofrecerse en la cruz,
ha hecho una obra de liberación plena y total, y que el sacerdocio de Jesucristo se ha prolongado en la iglesia por todo lo que ha sido esa transmisión de poder en el tema mismo de los apóstoles, que así lo hicieron para afianzar la iglesia. La transmisión misma del poder, la sucesión del poder que Jesús nos dejó, permanece en la iglesia como la mejor y más grande manifestación de lo que es ese amor y esa misericordia de Dios, para darnos siempre a entender que lo que Dios ha hecho a través de su Hijo nadie lo puede borrar y que tiene vigencia hoy en los caminos mismos de la iglesia. Te confiesas con un sacerdote válidamente ordenado, tus pecados son perdonados. Te acercas a la Eucaristía celebrada debidamente por el sacerdote, que es también válidamente ordenado. Has entrado en el sacrificio de Jesús en la Eucaristía y alcanzas bendición, paz y salvación. Por eso no hay nada más especial que comprender hoy lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Y nos dice que ese sacerdocio de Cristo es más que el sacerdocio de Melquisedec. No olvidemos que Melquisedec aparece allá en el tema de Abraham. Fue un sacerdote que no se sabía de dónde venía ni a dónde se dirigía, pero aparece simplemente para darle a entender a Abraham que es preciso ofrecer el sacrificio a Dios y que ese rango espiritual del que es sacerdote es porque es elegido, escogido, es apartado y tiene un oficio específico para orar delante de Dios. Bendito sacerdocio que Jesús nos ha dejado en su iglesia, su sacerdocio, por amor y para hacer toda la obra misma de salvación de las almas día a día. Por eso vale la pena entender lo que hoy se nos invita en las lecturas, y es a dejar que la luz del Espíritu Santo nos dé la claridad de cómo Jesús, como sumo y eterno sacerdote, hoy se sigue ofreciendo, su sacrificio se perpetúa en la iglesia, sigue manifestando su obra redentora. La gracia está dada para nosotros alcanzar salvación. Vendrá el Evangelio pues de este día, donde vemos a Jesús obrando la sanación sobre un hombre que está enfermo. Jesús entra en la sinagoga y allí hay un hombre con una parálisis, tiene su brazo paralizado. Jesús lo sana porque a eso ha venido Él, a manifestar la misericordia, el amor del Padre, de ese Padre que nos dio la vida. Y Jesús tiene enemigos que están al acecho de Él, pero Él tiene una gran libertad interior, no se deja intimidar por nadie. En el momento preciso y en el momento donde tenía que hacerlo, obró la sanación para que quedara de manifiesto el poder y la misericordia de Dios. Jesús le sana, y aunque fue un tema de escándalo para los fariseos porque era sábado, allí Él expresa qué es lo más importante. El sábado es para conocer el poder de Dios. El sábado es para celebrar la salvación y la salud de Dios. El sábado no es para estar erguidos o cabizbajos. Así lo quisieron interpretar los fariseos del momento de Jesús, como un sentido de miedo o recelo porque no se podía mover ni unos metros determinados porque se ofendía a Dios. Jesús ve toda esa tergiversación o esa mala tergiversación que le han hecho al sábado, y Él aclara que el sábado es para celebrar la misericordia de Dios, es para celebrar el poder de Dios, y por eso Él no le tiene miedo a aquellos que están siendo detractores de Él. Él les habla claro y les dice qué está permitido en sábado: hacer lo bueno o hacer lo malo, salvar la vida a un hombre o dejarlo morir, y se quedaron callados. El sábado es para hacer lo bueno.
el tiempo de Dios es para hacer lo bueno. Sin embargo, hay personas que viven en una experiencia de un ritual de vida donde se dedican a hacer las cosas mal hechas y no se dan cuenta del tiempo de Dios para hacer lo bueno. Hoy es tiempo de gracia, es día de bendición, es miércoles donde nos ponemos bajo la intercesión de San José, pidiéndole a Él que nos ayude también a ver más allá de lo que es nuestras formas de vida, que hay veces están codificadas por normas. Nuestros estilos de vida están amarrados a normas que nos inventamos. Y hoy lo más especial es cuando aprendemos a gozarnos de la presencia de Dios, a vivir en Él y para Él. Hay veces es difícil desestructurar a una persona que en su carácter se ha estructurado y todo lo hace de una manera meticulosa. Hay una expresión del Papa Francisco que él dice: la psicorrigidez extingue el Espíritu Santo. No puede entrar el Espíritu Santo donde hay una persona psicorrígida. Y el que es apegado a la ley, en el tiempo se vuelve psicorrígido, ahoga la obra del Espíritu Santo. Que seamos nosotros abiertos al Espíritu Santo para poder gozarnos de la obra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hoy hacer la coronilla al glorioso patriarca San José.